Saludos a todos, gente querida, desde Estocolmo, la capital de Suecia y la ciudad más grande de este país, con 1.4 millones de habitantes en su área metropolitana. Está construida sobre un archipiélago que consta de 14 islas que se conectan por puentes y canales. También es conocida como la Venecia del Norte. Tiene una rica historia que se remonta a la Edad Media. La ciudad fue fundada oficialmente en el año 1252 y Estocolmo se convirtió en la capital de Suecia en el siglo XVII. De paso cañazo, como decimos en Uruguay, ya que estaba en Oslo, me paso a Estocolmo. Y las primeras impresiones, cuando llegué nada más ayer por la noche en tren, es que es más vistosa que Oslo, aunque Oslo también me ha gustado, pero esta tiene una mezcla entre lo moderno y lo antiguo. Este es uno de los edificios más importantes, muy lindo, el ayuntamiento de Estocolmo. Vean qué linda que es esta zona. Flamea la bandera de Suecia, no mucho. Hay muchas visitas guiadas. Qué linda ciudad, y soleado así se disfruta mucho más. Es un placer poder disfrutar así de un día de sol en estos países nórdicos, que por lo general siempre suelen estar lloviendo y bastante gris, pero hoy impagable el día, espectacular. Por el momento, crucemos los dedos. Wow, vean la plaza interior del ayuntamiento, chicos. Vean las plantas como trepan por las paredes. Vean todos los puentes que conectan las islas. Los barcos también son parte del transporte público para desplazarte por la ciudad. Vamos a dirigirnos hasta el centro histórico, a un barrio medieval muy lindo, de los mejores conservados que hay en Europa. Ahí vamos. Acá ya estamos transitando por el barrio histórico, el Gamla Stan, en el corazón de la ciudad de Estocolmo. Está lleno de edificios de arquitectura medieval y otros edificios importantes, como el Palacio Real y la Catedral. Y se transita por todas estas calles estrechas y adoquinadas, y tiene muchos callejones también. Y esta, si no me equivoco, es la plaza más importante, donde pueden ver estos hermosos edificios de colores. YouTube channel? Y obviamente, sorry, YouTube channel. Yes. Subscribe to my channel. Okay, what's your name? My name, Gastón Marota. Okay. How many subscribers? Miren cuántos seguidores. How many followers I have here? Too many. My name is Gastón Marota. Well, Gastón Marota. How many? Many followers. Many. Okay. Not too many. Not too many. Say hello to my audience. Say hello. Hello. Are you from Sweden? Yes. Yes. Hello. Tell people how beautiful is Sweden. Tell people. Sweden is so beautiful. Tell people visit Estocolmo. Oui, bonjour. Hola. Thank you, guys. Wow. Bye. Adiós. Vaya banda, Esta es la plaza más linda y es la plaza más antigua también de la ciudad. De hecho, fue en este barrio donde se fundó la ciudad de Estocolmo, y la más concurrida y la más turística, obviamente. Pero vean qué lindo, todos los edificios que rodean la plaza. Y este de aquí es el Museo del Premio Nobel. Pero no es aquí donde se entrega el Premio Nobel de la Paz, es en Oslo, Noruega. Y estos son todos los callejones
y pasadizos que conectan el barrio. De hecho, en este barrio está la calle más estrecha de Estocolmo. Vamos a buscarla. Lindo barrio para dar un paseo por la mañana por Estocolmo. Acá la encontré. Es esta, Marten Trotsixgran. Vamos a esperar a que pase esta gente y vamos a descender por el callejón más estrecho de todo Estocolmo. Ahora sí, aquí lo tenemos, el callejón más estrecho de todo Estocolmo. Sí, bastante estrecho. ¿Cuánto puede tener esto? No lo sé. En fin, un callejón estrecho, pero es curioso de verlo y pasar por acá. Pasan dos personas bien. De paso cañazo, ya que estábamos aquí en el centro y en este barrio, vamos a pasar por el callejón. Ahora quiero probar quiero tomar un café y probar algún bollito. Ahí está, Strecchini. Quiero tomar un café y probar algún bollito de aquí, tradicional de aquí de Estocolmo. Voy a buscar alguna cafetería que seguramente, está lleno por este barrio. Vamos a ver dónde puede ser. Aquí venden waffle de todo tipo, con frutilla y helados y churros también. Miren chicos, este sería mi bar, Cafellini, lo más grande. Aquí está la estatua más chiquita de Estocolmo, mide 15 centímetros. Vamos a esperar que hagan fotos. Hay que tocar para la suerte, por las dudas, ¿no? Pues yo no sé, pero usted tóquela. ¿De México? ¿No será de buena o será de mala? No, de mala no. ¿De México es usted? De México. ¡Viva México, cabrones! Viva, señor, viva México. Adiós. Esta es la estatua más chiquita de Estocolmo. Dicen que hay que tocar siempre estas estatuas porque te da suerte. Vamos a tocarla. Para que dé suerte. Mide 15 centímetros. Miren qué chiquita que es. Está aquí detrás del Palacio Real, que está acá al lado. A propósito, hay un evento importante, se ve acá. Están celebrando el aniversario del rey. Cumple 50 años. Hoy es la celebración. Y este es el Palacio Real. What is the most traditional here? Princess cake or cinnamon roll? Cinnamon roll. It's good? You want cream or like bun? No, some biscuit traditional from here, from Estocolmo. Okay. That one Yeah. is good? Good. Okay. Vamos a parar aquí, tomar un feca. De hecho dicen que es la cafetería más antigua de Estocolmo. Justamente aquí, en la plaza, en la placita esta muy lindo. I have order. Thank you. This is the oldest coffee in Yeah. Estocolmo. The oldest one. Yeah. Más antiguo. Con dibujito y todo. Mucho arte aquí. Y esto, según la chica, es algo tradicional de Estocolmo. Es
Es un rol de canela. Vamos a probarlo. De hecho, hay una tradición aquí en Suecia que se llama fika, que es donde los suecos se paran a tomar un café y comer algún dulce en la hora del trabajo o después de trabajar. En sí, el concepto es dejar de hacer cualquier cosa que estés haciendo para disfrutar de un café con amigos o con otra gente, más que nada sociabilizar. Así que esto es mi fika time en Estocolmo. Yo sociabilizo con ustedes, hablo con ustedes. El café está bueno. Vamos a partir otro trocito de esto. Ahí tengo una abejita. No me piques, que soy alérgico. Mientras no hagas manotazos bruscos así con la mano, no te hacen nada. Porque es ahí cuando te pican, cuando haces así. Pero si no le haces nada, no te hace nada. Vamos a probar. Ahí está otra vez. Está buscando lo dulcito, lo dulcito. No pasa nada, no me va a hacer nada. Muy bueno. Vamos a ir a un museo, pero no es un museo de arte, que son los que a mí no me gustan. Porque desde mi punto de vista, esa clase de museos con cuadros y esculturas, tienes que entenderlo. Si no entiendes un poco esa parte del arte, es como que estás viendo y no ves nada, no es lo mismo, hay que saber un poquito. Muy diferente cuando visité el museo de la FIFA. Ese es obviamente de fútbol, a mí el fútbol me encanta y sabía lo que estaba mirando y entendía. Pero este es de un barco muy grande, y ese sí me interesa para que vayamos y podamos verlo. Ahí vamos. Aquí también, al igual que Noruega, un ritmo de vida muy relajado, muy tranquilo. Yo me imagino que tiene que ser así en todos estos países nórdicos. La gente va tranqui, no se ve ese ajetreo para ser la capital del país. La verdad que es una ciudad muy linda, muy linda. Me imaginaba otra cosa, distinta. Quizás el día soleado ayude, le da otro aspecto, que haya sol, calorcito. Es más lindo pasear así. Vean qué lindo. Vean qué lindo todo. Los edificios, las calles. Vengo dando toda la vuelta a la bahía para llegar hasta la parte del museo que está en otra islita. Por este paseo. Súper agradable. Aquí también, todo coches eléctricos se ven. A propósito, algo que no les comenté en mi viaje por Noruega con ese coche eléctrico que tanto no me gustaba. Hice 1300 kilómetros. ¿Saben cuánto gasté en las cargas de batería? Gasté 110 euros. Ahora que lo chequeé todo en la aplicación para ver cuánto había gastado, ¿no? Para saber cuánto gasté cargando batería. 110 euros. Indudablemente es mucho más barato que la gasolina. Ahora, ya cuánto cueste un coche de estos eléctricos, tiene que ser un poco caro. No sé realmente el precio, pero sí, se ahorra mucho más que con la gasolina. Miren qué lindo todos los veleros estos. Se ven súper antiguos. Este es otro gran museo, el Museo Nórdico. Y después la ciudad también tiene
muchísimos parques, muchos parques verdes muy grandes, como este, e impolutos, súper bien cuidados. No se ve una sola basura. Bueno, igual que en toda la ciudad. En ese sentido, chapó por esta gente. Aquí estamos, Vasa Museum, el museo de Vasa. El museo lleva el nombre del barco que está aquí expuesto. Es una de las exposiciones más fascinantes que hay en Estocolmo. Vean qué tremendo. Gigantesco. Wow, muchachos, es precioso de ver e impresionante. Fue construido en el siglo XVII y es el único barco de aquella época que ha sobrevivido al tiempo. Es espectacular, chicos. Se hundió en 1628. Estuvo 300 años sumergido. Se hundió en su primer viaje, nada más salir del puerto de Estocolmo, a 1,5 kilómetros. La razón: inestabilidad y mal diseño del barco. Era un buque de guerra con más de 48 cañones. Ha sido restaurado levemente y el 98% de toda la estructura del barco es original. Lo bueno que el museo tiene diferentes niveles para que puedas apreciarlo de diferentes alturas. Mide 52 metros de ancho y 69 de proa a popa. Vean todas las figuras que tiene, el trabajazo en madera que hay acá. Alguna de las razones de su estado impecable de conservación es que en el mar Báltico no existe ese molusco que se come la madera, y la otra es que se hundió en una zona que estaba protegido de fuertes tormentas. La luz del edificio es bastante tenue y todo el edificio está aclimatado. Me imagino que es para que se conserve bien la madera del barco. Y esta es una réplica a escala menor. Impecable el museo del barco, la verdad que me ha encantado, lo recomiendo 100% si tienen la posibilidad de verlo, es único. La entrada me ha costado 15 euros, no está tan mal. Mirá qué Fuentini, está linda. ¿Qué diferencia hay cuando visitas estas ciudades con un buen tiempo, primavera, verano, a diferencia del invierno, que hace obviamente muchísimo frío? Y a no ser que te guste el frío, te puede llevar una impresión no tan buena, pero con buen tiempo, así, agradable, disfrutas de la ciudad en su máximo esplendor. Y más allá de que sea caro, porque obviamente todos los países nórdicos, todos son caros, no hay uno barato, pero como siempre digo, uno puede reducir su presupuesto al mínimo y simplemente pasear y caminar como lo estoy haciendo ahora y disfrutar de la ciudad sin tener que gastar tanto. Cuando le comenté a un amigo que iba a pasar por Suecia, por Estocolmo, me dijo: ¡wow! Vas a ver una cantidad de rubias, todas rubias, altas. Es como caminar por una pasarela, parecen todas modelos. Y la verdad es sí,
son muy lindas, son muy guapas, son altas, pelo largo, rubio, ojos celestes, pero también hay mucha chica de pelo oscuro, hay muchas morochas y se ve también mucha migración por acá. Es bastante multicultural la ciudad, se ve de todo, no simplemente gente rubia y alta. Vean qué tienda está, un poquito macabra. Ahí está el martillo de Thor, qué grande. Vamos a echar un vistazo. Esta es una calle comercial que está lleno de puestitos y está lleno de heladerías y lugares donde venden gofres y pastelitos y de todo. Huele todo muy bien. Vean. ¡Wow, qué rico! Hello, my friend. Vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay, vamos arriba. Uruguay arriba, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Todo bien? ¿Todo espectacular? ¿Uruguayo? No, pero tengo muchos amigos de Uruguay. Ah, ¿sí? ¿Cómo sabes que soy uruguayo? Te escuché, te sentí. Ah, sí, ¿me sí. detectaste el acento? Vamos ahí arriba, Casi sí. todos siempre me dicen que soy argentino con el acento. Bueno, pero se nota la garra. ¡Qué Se nota grande! la garra. Mira, hace mucho tiempo que una persona cuando me escucha el acento no me dice uruguayo, sino argentino. ¡Qué grande! ¿De dónde sos? De Paternal, de Buenos Aires, de familia napolitana, Qué de grande. abuelo gallego. ¡Qué grande! Mucho gusto. Igualmente, vamos arriba. igualmente, vamos arriba. Un Vamos abrazo ahí grande. arriba. Que Chao. pase bien. Chao. ¡Qué monstruo! Porque siempre cuando me escuchan hablar me dice argentino y este chico, uno de los pocos que dice uruguayo. No hemos perdido el acento yoruba. En términos generales, wow, me ha gustado mucho la ciudad. Y yo diría que mejor venir cuando haya buen tiempo. Verano, primavera, creo que es lo mejor. Hola, hola, ¿cómo estáis? Bueno, como ya habéis visto, en este viaje no he podido acompañar a Gastón. La verdad es que me ha dado mucha rabia porque ha visto sitios increíbles. Buah, alucinante. A veces prefiero que no me envíe ni fotos, ni vídeos, ni nada porque me da muchísima envidia.
Pero bueno, esta vez no ha podido ser. A ver si a la próxima lo puedo acompañar, yo qué sé. Pero bueno, lo que sí que puedo hacer es ir a recogerlo al aeropuerto. Había pensado darle una sorpresa, él no lo sabe. Y como a veces él me hace pasar un poco de vergüenza en los vídeos, había pensado comprarle unos globos para ir a recibirlo al aeropuerto. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que le gustará o que le dará mucha vergüenza? Buah, yo creo que le va a dar mucha vergüenza, pero ¿sabéis qué? Me va a dar igual, voy a darle la sorpresa igual y a ver cómo reacciona. Ahora estoy de camino a comprarlos. Le quiero comprar unos rojos ahí bien estridentes que llamen la atención. Que se gire todo el aeropuerto. Bueno, pues ya estoy en el aeropuerto, estoy hasta nerviosa. Faltan más o menos, yo creo que 20 minutos para que llegue su vuelo. Bueno, tengo una triste noticia. No he podido conseguir globos rojos, pero he conseguido amarillos. ¡Buah! Y con caritas, por favor. Y ya está, la gente me miraba, me he tenido que meter aquí un poco detrás porque me daba vergüenza que me vieran con los globos y dirán, ¿irán a recibir a un niño? Pues no, vamos a recibir a Gastón. ¡Buah! Ya me estoy acercando a la puerta, la verdad es que hay muchísima gente. Madre mía, pobrecito, me va a pasar un poco de vergüenza, pero bueno, me da igual. Muy bien, chicos. Este viaje lo habíamos iniciado hacia Noruega desde Valencia, despidiéndome de Andy. Este viaje lo finalizamos en Valencia, reencontrándonos con Andy. No hay con globo. ¿Qué gusta? Wow, estás guapísima. ¿Y esos globos? ¡Para recibirte! ¿Tienen caras? Qué mejor recibimiento que este, ¿eh? Llevo media hora aquí esperando y la gente me miraba y dirá, ¿a quién iré a recibir? Así se termina una nueva aventura, chicos. Bueno, así se termina una aventura. Final feliz. Sí. Las noruegas son lindas, las suecas son lindas, pero Andy es la más linda de todas. No te ganan. ¿No me ganan? No. Bien, país ganado. Nos vemos en la próxima. ¿Quién sabe dónde? Fuerte abrazo para todos. Chao. ¡Hasta luego! ¡Yujú! ¡Ya tenemos aquí a Gasti! ¡Bien! ¡Yujú! Me llevo mis globos de regalo.